¿Alguna vez has sentido que estás en una habitación y nadie nota que entraste? No es dolor. Es algo más silencioso. Como si tu presencia ya no tuviera peso. Me pasó a los 56. Después de un divorcio complicado, pasé años creyendo que me había vuelto invisible para las mujeres. Caminaba con la mirada baja, hablaba rápido por miedo a incomodar, me vestía para pasar desapercibido. Hasta que un día, una mujer mucho más joven que yo me miró fijo y me dijo, no sé qué es lo que tienes, pero tu calma me intriga. Ahí entendí una verdad que nunca me enseñaron, el verdadero atractivo masculino no se grita, se sostiene. Y después de los 50, no necesitas demostrar nada para ser deseado. Solo necesitas recordar quién eres. Este video no es para seducir a otras. Es para reconectarte contigo. Para que vuelvas a habitar tu cuerpo con presencia. Quédate, porque vamos a revelar lo que ellas sienten, aunque nunca te lo digan. Y si alguna vez creíste que nadie te veía, deja tu comentario con una frase simple, yo estuve ahí. Hubo una época en mi vida en la que sentía que cada vez que abría la boca, el mundo seguía girando como si nada. Mis palabras no dejaban huella, mi voz parecía no tener eco. Era como si todo lo que tenía que decir ya no importara. Tal vez fue después de los 50, cuando las canas comenzaron a ganar terreno y los jóvenes parecían hablar más rápido, más fuerte, más seguro. Pero un día, esa percepción se quebró. Estaba en una cena familiar, como tantas otras, rodeado de conversaciones cruzadas, risas sin pausa, y ese ruido de fondo que uno aprende a aceptar como normal. No hablaba mucho, prefería escuchar. Hasta que alguien me preguntó mi opinión sobre algo simple, una historia política en las noticias. Respondí tranquilo, sin elevar la voz, sin competir por atención. Solo dije lo que pensaba. Nada más. Y en ese momento, el silencio cayó. Literal. 3 mujeres más jóvenes se quedaron en silencio. Me miraron. Una de ellas, la novia de mi sobrino, me sostuvo la mirada y no volvió a revisar su celular durante los siguientes 10 minutos. Cuando terminó la cena, se me acercó y me dijo, tu voz me da paz, pero también me pone nerviosa. Aquella frase se quedó en mí como un eco profundo. Y entendí que lo que había ocurrido no era casualidad. No era respeto. No era educación. Era deseo. No uno superficial o carnal. Era algo más antiguo, más profundo, el reconocimiento silencioso de una autoridad emocional que ya no necesita levantar la voz para hacerse notar. Después de los 50, si aún crees que tienes que gritar para ser escuchado, estás desgastando tu poder más grande. Porque lo que impacta no es lo que dices, sino la forma en que lo sostienes. La pausa entre tus frases. La tranquilidad con la que no buscas aprobación. La manera en que tus palabras surgen desde la experiencia y no desde la urgencia. Las mujeres jóvenes, aunque no siempre lo entiendan conscientemente, lo sienten. Hay algo en tu tono pausado, en tu forma de mirar mientras hablas, en ese ritmo sin apuro, que las conecta con algo primitivo, la figura del hombre real, no reactivo, no ansioso, sino centrado. Les recuerda, aunque ellas no lo puedan nombrar, al primer hombre que admiraron. Su padre. Su primer mentor. El que les enseñó que la fuerza verdadera no grita, resuena. A los 25, muchos hombres hablan para sobresalir. A los 35, para seducir. Pero después de los 50, cuando has vivido suficiente como para saber que el valor de tus palabras no depende de la reacción de otros, tu voz empieza a tener un peso que no se puede simular. Porque está cargada de historia, de errores,
de victorias y cicatrices. Y eso, amigo mío, no se puede comprar, ni entrenar, ni fingir. La mayoría de los hombres maduros no lo nota. Han sido entrenados durante décadas para creer que deben seguir compitiendo con los jóvenes, que deben elevar la voz, interrumpir, ser rápidos, inteligentes, graciosos. Pero ese juego ya no es tuyo. Y cada vez que intentas jugarlo, pierdes lo que te hace único. Tu centro. Tu templo. Tu silencio poderoso. Quiero que lo observes en tu vida real. La próxima vez que hables con una mujer joven, no te enfoques en impresionarla. En vez de eso, nota si baja el volumen de su voz. Si deja de mirar su celular. Si inclina ligeramente el cuerpo hacia ti. Si su mirada se posa en tus labios mientras hablas. Si hay un silencio que se alarga, que pesa. Todo eso son señales de que tu voz no está siendo escuchada. Está siendo sentida. Y no siempre se trata de deseo sexual. A veces es respeto o admiración. Pero en muchas ocasiones es una mezcla poderosa de los tres. Porque cuando un hombre mayor habla desde su esencia, desde su experiencia, desde su verdad sin adornos, lo que transmite es presencia masculina. Y eso es raro. Es magnético. Es adictivo. Por eso, no subestimes el efecto que tienes. No calles por creer que ya no importa lo que digas. No reduzcas tu voz por miedo a incomodar. Porque cuando tú hablas desde el centro, cuando hablas como si supieras que no necesitas ser aprobado, el mundo se acomoda. El ruido baja. La atención se ordena. Y no porque lo exijas, sino porque ya lo encarnas. Termino esta parte con una imagen que nunca olvidé. Una nieta, de pie junto a su abuelo de 70 años, en una plaza de Puebla. Él contaba una anécdota de su juventud. Sin esfuerzo. Sin drama. Ella, con los ojos muy abiertos, lo escuchaba como si estuviera frente a un sabio. No era lo que decía. Era como lo decía. Y ese cómo, esa forma de sostener la palabra, era todo lo que ella no encontraba en los chicos de su edad. Así que si alguna vez te preguntaste si todavía puedes provocar algo, la respuesta es sí. Pero no desde la velocidad. Ni desde la broma fácil. Provocas desde tu verdad. Y esa verdad solo emerge cuando hablas desde un lugar que ningún joven puede imitar. Ahora dime, ¿cuántas veces has callado por creer que no valía la pena hablar? ¿Cuántas veces no dijiste lo que pensabas por miedo a incomodar? Tal vez hoy es momento de recuperar tu palabra. Porque tu voz aún importa. Y cuando tú hablas, ellas escuchan. Y ese es el verdadero inicio de tu presencia. En la siguiente parte, veremos qué ocurre cuando dejas de correr detrás de las mujeres y ellas comienzan a preguntarse por qué. Porque ahí es donde empieza el juego real. Y tú ya no estás para jugar como los demás. Estás para elegir. Hay algo que las mujeres jóvenes no saben explicar con claridad, pero que sienten con fuerza. Es una inquietud que nace cuando un hombre mayor entra a una sala, las mira con serenidad y no hace nada. No busca agradar. No lanza cumplidos. No se apura. Solo observa. Y esa falta de urgencia, de necesidad, de ansiedad, las desconcierta. ¿Por qué no me mira como los otros? ¿Por qué no se esfuerza en llamar mi atención? Y en esa pregunta silenciosa empieza la atracción. Durante décadas nos han dicho que el hombre debe competir. Que para conquistar a una mujer hay que demostrar valor, estatus, fuerza, inteligencia, sentido del humor. Hay que ganarse su interés como si fuera un premio.
Pero nadie nos dijo que, después de cierta edad, la competencia se vuelve cansancio y el esfuerzo desesperado por gustar se vuelve ruido. Nadie nos habló del poder que existe en dejar de competir. A los 50 o más, tu verdadero valor no está en cuanto corres detrás de una mujer, sino en lo que decides observar antes de dar un paso. El atractivo masculino después de los 50 no nace del esfuerzo. Nace del criterio. Del temple. De esa sensación que transmite un hombre que ya ha vivido lo suficiente como para saber qué quiere y qué no necesita. Quiero contarte la historia de Ernesto, un amigo de Medellín, 61 años, divorciado hace una década. Durante años intentó reconstruir su vida sentimental compitiendo con hombres más jóvenes, se vestía moderno, hablaba con términos que no eran suyos, forzaba una sonrisa que no sentía. Al final del día, terminaba agotado y frustrado, preguntándose por qué no funcionaba. Hasta que un día dejó de intentar. Dejó de perseguir. Se enfocó en su bienestar, en su paz, en sus silencios. Comenzó a leer más, a caminar con calma, a mirar a las mujeres sin urgencia. Y fue ahí, sin proponérselo, cuando empezaron a buscarlo. Una mujer más joven que él, con 32 años, se le acercó en una conferencia y le dijo: «Hay algo en ti que me calma, pero al mismo tiempo me desarma». ¿Qué cambió? Que Ernesto ya no estaba en modo escasez. Ya no necesitaba aprobación. Ya no mendigaba validación. Y eso, aunque no se diga, las mujeres lo notan. Porque están acostumbradas a hombres que las persiguen, las analizan, las consumen con la mirada. Pero no están acostumbradas a hombres que las miran desde la elección. No desde la urgencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Desde la psicología, esto tiene una explicación clara: el hombre que compite está diciendo sin palabras que no se siente suficiente. Que necesita sobresalir para ser tomado en cuenta. Pero el hombre que elige, que observa, que se toma su tiempo, proyecta una seguridad que desarma. En el estoicismo hay una idea que vale la pena tatuarse en la mente: el poder no está en tener muchas opciones, sino en no necesitar ninguna. Y eso es exactamente lo que se transmite cuando dejas de correr detrás de las mujeres, que no estás sediento, que no estás vacío, que no estás a la espera de ser validado. Imagínate esto. Una mujer joven atractiva entra a un espacio lleno de hombres. Todos la miran. Todos intentan agradar. Todos compiten. Menos uno. Ese uno la mira con calma, con respeto, con interés, pero no hace nada. No actúa como si estuviera desesperado. No busca la palabra perfecta. Solo la mira como quien decide si quiere compartir su tiempo, su energía, su silencio con ella. Ese hombre no necesita venderse. No se promociona. No se adapta. Y ahí es donde ella empieza a preguntarse: ¿qué tiene este hombre que no necesita nada de mí, pero aún así me hace sentir vista? La respuesta es simple: tiene temple. Tiene presencia. Tiene historia. No juega el juego de la seducción tradicional. No se deja llevar por la necesidad de ganar. Y eso, aunque no lo digan, las mujeres lo admiran y lo desean. Pero atención. Esto no significa ser arrogante. No se trata de ignorar o despreciar. Se trata de conocer tu valor y actuar desde tu centro. Se trata de que tu atención sea un regalo, no una súplica. Que tu energía no esté disponible para cualquiera, sino para quien realmente lo merezca. El atractivo masculino después de los 50 se vuelve mucho más sutil. Ya no es quien grita más fuerte. Es quien puede soportar el silencio sin temblar. Quien puede mirar sin desear poseer.
quien puede elegir sin necesidad de demostrar. Y eso no se logra fingiendo seguridad. Se logra recorriendo el camino de vuelta a ti, reconociendo que no necesitas competir para ser deseado. Porque ya lo eres, solo que aún no lo has visto. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer joven, no pienses en lo que tienes que hacer para gustarle. Piensa en lo que estás dispuesto a observar en ella antes de decidir si vale la pena abrirte. Porque cuando dejas de correr, ella empieza a preguntarse por qué. Y esa pregunta es el inicio de un nuevo juego. Uno en el que tú ya no estás para perseguir. Estás para elegir. En la siguiente parte, veremos cómo hasta tu manera de caminar, de entrar a un lugar, de mover el cuerpo, habla por ti. Y si no sabes manejar eso, podrías estar perdiendo tu mayor arma silenciosa, tu lenguaje corporal. Hay hombres que entran a un lugar y todos los ojos los siguen, aunque no digan ni una palabra. No es por su ropa. No es por su físico. Es por cómo se mueven. Por cómo caminan. Por cómo ocupan el espacio sin pedir permiso. Ese lenguaje silencioso, que empieza en la espalda y termina en la mirada, es uno de los signos más poderosos del atractivo masculino después de los 50 y, sin embargo, es el más olvidado. La mayoría de los hombres mayores que conozco caminan como si fueran una disculpa. Como si su presencia fuera una molestia. Los ves en centros comerciales, reuniones, cafeterías. Cabeza gacha, pasos cortos, hombros caídos, mirada al suelo. Caminan como quien solo quiere desaparecer sin molestar a nadie. Y sin decirlo, su cuerpo grita, no soy importante. No me mires. No tengo nada que ofrecer. ¿Te das cuenta de lo que transmite eso? Tu cuerpo habla antes que tus palabras. Y si el primer mensaje que entregas al mundo es de inseguridad o autoabandono, nadie va a quedarse a descubrir lo que tienes dentro. Porque el lenguaje corporal del hombre maduro no solo seduce. También impone respeto, marca territorio emocional y envía una señal profunda, sé quién soy y no necesito esconderlo. Déjame contarte algo que vi hace poco en una cafetería de Ciudad de México. Entró un hombre, tendría unos 60 o quizás un poco más. No vestía elegante, ni hacía ruido. Pero su caminar era firme. No se apuraba. No miraba al suelo. Mantenía la espalda recta, los hombros abiertos, la cabeza alta. Su paso era seguro, como si el lugar le perteneciera, sin arrogancia. Y lo más curioso, 3 mujeres, de distintas edades, lo miraron al entrar. Ninguna lo conocía. Pero lo notaron. ¿Por qué? Porque él ya se había notado a sí mismo. Ese es el verdadero secreto. Cuando un hombre se reconoce, los demás también lo hacen. Y no necesitas ser joven, musculoso ni rico para proyectarlo. Solo necesitas caminar como quien no está huyendo de sí mismo. Porque el atractivo masculino después de los 50 no es llamativo, es sereno. Y tu forma de moverte puede decir más que cualquier frase ingeniosa. De hecho, una postura bien sostenida puede despertar más deseo que un piropo. ¿Sabes por qué? Porque en un mundo lleno de hombres ansiosos, reactivos, hipersociales, un hombre que ocupa el espacio con calma resulta intrigante, misterioso, profundamente varonil. Y aquí viene la parte práctica. La próxima vez que salgas de casa, haz esto, desacelera. No camines con prisa. El que corre está huyendo. El que se toma su tiempo transmite control. Postura. Mantén la espalda recta, el pecho abierto, los hombros relajados. No es arrogancia, es dignidad. Mirada.
No mires al suelo. Mantén la vista al frente. No necesitas mirar fijamente a nadie. Solo mostrar que estás presente. Respira lento. Tu respiración es la base de tu energía. Si respiras como alguien agitado, transmitirás ansiedad. Si lo haces con calma, generarás confianza. Parece simple, pero no lo es. Porque estos gestos no son solo físicos. Son un reflejo de tu estado interno. Y si llevas años viviendo encorvado por dentro, por culpa, miedo, inseguridad o cansancio, tu cuerpo lo está mostrando. Y lo seguirá mostrando hasta que tú decidas otra cosa. El cuerpo tiene memoria. Y también tiene poder. Cuando tú caminas como quien ya no necesita permiso, las mujeres lo perciben sin que puedas evitarlo. Su instinto lo detecta. Su biología responde. A veces ni siquiera saben por qué, solo sienten curiosidad. Y la curiosidad, amigo, es el primer paso hacia el deseo. ¿Te parece exagerado? Piénsalo de este modo. En la naturaleza, el macho alfa nunca corre. Nunca parece perdido. Nunca se encoge. Su sola presencia ordena a los demás. Y no lo hace con palabras. Lo hace con el cuerpo. Con la actitud. Con esa energía silenciosa que dice, estoy aquí. Estoy bien conmigo. Y tú puedes sentirlo. Ahora te pregunto, ¿cuánto hace que no caminas como alguien que se siente completo? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo hablaba con seguridad antes de que tú dijeras una palabra? Si no lo recuerdas, no te culpes. Nos han enseñado a encogernos. A ocupar menos espacio. A no molestar. Pero ya es hora de desaprender eso. Porque tú no estás aquí para esconderte. Estás aquí para habitarte. Para caminar con la certeza de que cada paso tuyo deja una huella. Y esa huella no es visual. Es emocional. Y si logras recuperar eso, si logras habitar tu cuerpo con dignidad, si cada paso que das dice yo pertenezco, entonces las mujeres te verán incluso antes de escucharte. Porque ya no estás entrando a los espacios con miedo. Estás entrando como quien sabe que merece estar ahí. En la siguiente parte hablaremos de algo aún más sutil, tu voz. No lo que dices, sino cómo lo dices. Porque un hombre que sabe sostener el silencio entre sus palabras puede despertar más deseo que quien grita buscando atención. Y tú, después de los 50, ya no necesitas gritar. Solo necesitas hablar con el ritmo de quien no se rompe. Hay una forma de hablar que no busca convencer, sino sostener. Una manera de usar las palabras que no tiene la urgencia de agradar, sino la serenidad de quien ya se eligió a sí mismo. Ese es, quizá, uno de los rasgos más atractivos y subestimados del hombre después de los 50, su ritmo al hablar. Durante años hablamos rápido porque queremos evitar que nos interrumpan. Porque tememos que pierdan el interés. Porque sentimos que, si no decimos todo de golpe, no nos van a escuchar. Y sin darnos cuenta, esa velocidad en la boca se vuelve una súplica silenciosa. Es el eco de una inseguridad que no se nombra, déjame terminar antes de que me ignores. Pero a cierta edad, uno empieza a entender que no todo lo que se dice merece ser apresurado. Que el silencio entre frases no es un error, es tensión. Y que la pausa bien colocada es más poderosa que cualquier argumento elaborado. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre cuando él tenía 70 años. Era un hombre de pocas palabras, pero cada vez que hablaba, la familia se callaba. Nadie lo había impuesto. Nadie lo había pedido. Ocurría de forma natural. Y no era porque hablara fuerte, ni porque buscara autoridad.
Era su tono, su ritmo, sus pausas, su manera de sostener el silencio sin incomodarse. Era como si no temiera ser olvidado, como si supiera que, cuando hablara, todos lo iban a escuchar. Porque lo que estaba por decir importaba. Ese día entendí que el atractivo masculino después de los 50 no solo se escucha, se siente. Porque un hombre que habla con calma, que mide sus palabras, que respeta el silencio, transmite algo que pocos jóvenes pueden simular: temple emocional. El temple no es frialdad, es profundidad. Es la capacidad de habitar tu propia palabra. De no hablar para llenar espacios vacíos, sino para expandir tu presencia. De decir menos, pero decirlo mejor. De elegir no solo lo que dices, sino cómo lo sostienes. Y eso, aunque no lo creas, las mujeres lo perciben. Porque la mayoría está acostumbrada a hombres que atropellan las frases, que compiten por hablar, que interrumpen, que no dejan lugar a la pausa. Pero cuando se encuentran con un hombre que habla lento, con seguridad, con ese ritmo pausado que no pide permiso, algo dentro de ella se activa. Se genera una tensión que no nace del volumen, sino de la intensidad contenida. Piénsalo como si fuera música. Las mejores canciones no son las más rápidas. Son las que manejan el ritmo. Las que te invitan a respirar con ellas. A detenerte. A sentir cada nota. Así también es la palabra del hombre maduro: no busca ser coreada, busca ser recordada. Un amigo mío en Miami, 59 años, me dijo algo que nunca olvidé: aprendí a hablar menos cuando entendí que el silencio también comunica. Lo decía después de haber pasado años sintiéndose ignorado por su pareja, por sus hijos, por sus colegas. Se había vuelto reactivo, acelerado, hablaba como si el mundo fuera a darle la espalda en cualquier momento. Hasta que un día, simplemente dejó de hablar rápido. Empezó a escuchar más. A responder solo cuando tenía algo real que decir. Y entonces todo cambió. Incluso su esposa comenzó a prestarle atención como antes no lo hacía. No porque él hablara más, sino porque su palabra ahora tenía peso. Aquí hay algo fundamental que quiero que recuerdes: la prisa en la voz de un hombre mayor se percibe como ansiedad, como inseguridad, como desesperación por ser tomado en cuenta. Y eso, en lugar de atraer, aleja. Porque las mujeres no desean a un hombre que suplica atención. Desean a un hombre que puede sostener su energía sin regalarla. Por eso, la próxima vez que estés hablando con una mujer, no pienses en lo que tienes que decir. Piensa en cómo lo vas a decir. Respira antes de responder. Pausa cuando termines una idea. Mira a los ojos antes de soltar la siguiente frase. Deja que el silencio entre ustedes no sea incómodo, sino lleno de sentido. Porque cuando tú hablas sin prisa, estás diciendo algo más profundo que cualquier palabra: yo no tengo miedo al silencio. Porque me sostengo en él. Y créeme, esa frase no necesita ser dicha para que se sienta. Tu voz pausada, tu respiración lenta, tu forma de sostener el espacio mientras hablas, todo eso se convierte en un tipo de carisma silencioso que no se aprende en ningún curso. Se cultiva. Se encarna. Se vive. Así que, si alguna vez creíste que hablar menos te hacía débil, estabas equivocado. Hablar con pausa no es hablar menos. Es hablar con conciencia. Con dirección. Con poder. En la siguiente parte vamos a explorar algo todavía más invisible pero profundamente poderoso: la manera en que las mujeres comunican su deseo sin palabras. Porque si tú no sabes leer los gestos, las miradas, los silencios de una mujer,
podrías estar siendo deseado en este preciso momento sin darte cuenta. Y eso, cuando no se reconoce, se pierde para siempre. La mayoría de los hombres mayores de 50 que conozco aún están esperando una confirmación verbal para actuar. Una señal directa, clara, dicha con palabras. Como si necesitaran escuchar me gustas o te deseo para poder moverse, mirar distinto, permitirse sentir. Pero la verdad es otra, las mujeres casi nunca lo dicen. Lo muestran. Y si tú no sabes leer ese idioma, pierdes lo que ya estaba ocurriendo. ¿Sabes qué es lo más común que escucho de mujeres jóvenes cuando hablan de hombres mayores? No se quejan de la edad. Se quejan de la torpeza emocional, del exceso de cautela, de la falta de intuición. Me dicen cosas como, él parecía interesado, yo le di todas las señales, pero nunca se atrevió. Y detrás de esas palabras hay algo muy claro, el deseo estaba ahí. Solo que él no lo vio. O peor aún, lo vio y no lo creyó. Porque el problema no es que ellas no te miren. El problema es que tú no te miras a ti mismo con la dignidad suficiente como para aceptar que puedes seguir provocando. Que sí puedes despertar interés. Que sí puedes ser deseado, aunque ya no tengas 30, aunque tu piel haya cambiado, aunque lleves décadas sin sentirte atractivo. La clave está en saber leer. Pero no leer con los ojos, sino con la presencia. Una mujer te puede estar hablando de cualquier tema trivial, pero si juega con su cabello mientras lo hace, si inclina su cabeza, si sus pies apuntan hacia ti aunque haya más personas alrededor, si mantiene la mirada más de lo normal o si busca excusas para tocarte con naturalidad, está diciendo mucho más de lo que sus palabras expresan. Es lenguaje corporal. Es energía no verbal. Es deseo silencioso. Y si tú estás esperando que lo convierta en una frase clara, te quedarás ahí, sentado, viendo como otro más joven pero menos profundo sí se atreve. Déjame contarte una historia que me impactó. Arturo, 57 años, viudo, llevaba 4 años sin tener una cita. No porque no tuviera oportunidades, sino porque cada vez que una mujer le mostraba interés, él lo bloqueaba con pensamiento lógico, no puede ser. Es muy joven. Solo está siendo amable. No está insinuando nada. Hasta que una tarde, en una reunión social, una amiga de su hija, 32 años, independiente, elegante, se le acercó y pasó casi 1 hora conversando con él. Se reía, lo tocaba suavemente en el brazo al hablar, le hacía preguntas personales, lo escuchaba sin mirar su celular ni una sola vez. Y al final, cuando se despidieron, le dijo, pensé que ibas a invitarme a tomar un café. Él se quedó mudo. No porque no quisiera, sino porque, en su mente, él ya se había descartado. Había asumido que no podía interesarle a una mujer como ella. Porque su edad. Porque su historia. Porque su miedo. ¿Y sabes qué me dijo Arturo después? Lo peor no fue perder la oportunidad. Lo peor fue darme cuenta de que sí estaba ocurriendo y no fui capaz de verlo. Esa frase duele. Porque nos ha pasado a muchos. No porque no seamos deseables, sino porque nos cuesta creérnoslo. Porque todavía cargamos con la idea de que el deseo solo se despierta en cuerpos jóvenes, en rostros sin arrugas, en hombres con energía desbordante. Y no. El deseo también vive en el misterio. En la pausa. En la madurez. En lo que no se explica con palabras. Una mujer puede sentir curiosidad por ti. Puede sentirse cómoda contigo. Puede sentir respeto por tu historia. Pero si tú no sabes leer el matiz, ese cambio de mirada, esa cercanía que no es accidental,
esa tensión en el aire cuando el silencio se alarga, entonces no estás presente. Estás reaccionando desde el pasado, desde el miedo, desde la duda. Y eso se nota, se siente, se huele. La inseguridad emocional en un hombre maduro no se ve como timidez. Se percibe como falta de conexión consigo mismo, como ausencia de presencia, como pasividad camuflada de respeto. Y eso apaga el deseo. Por eso, quiero que recuerdes esto: una mujer no necesita decirlo con palabras para que tú lo sientas. Solo necesitas estar lo suficientemente despierto para reconocer lo que ya te está diciendo con el cuerpo. No lo malinterpretes, no se trata de asumir lo que no es. Se trata de prestar atención sin miedo, de confiar en tu intuición, de actuar desde la certeza, no desde la necesidad. Y, sobre todo, de responder con madurez, no con ansiedad. Porque cuando tú sostienes esa tensión emocional sin quebrarte, cuando no apresuras, cuando no te justificas, cuando simplemente estás ahí, completo, sin expectativas, entonces ella se relaja. Y en esa relajación surge el verdadero encuentro. Pero si tú dudas, si necesitas una confirmación verbal, si la miras con ojos de súplica, rompes la energía. Te vuelves torpe emocionalmente. Y lo que pudo haber sido un momento lleno de magnetismo, se convierte en una conversación olvidable. Así que pregúntate, ¿cuántas veces has ignorado una señal por miedo a que no fuera real? ¿Cuántas veces te has escondido detrás de frases como "yo no estoy para eso"? Tal vez no era ella la que no sentía deseo. Tal vez eras tú quien no se atrevía a recibirlo. En la siguiente parte vamos a hablar de una de las trampas más peligrosas para el hombre maduro: confundir cercanía emocional con atracción. Porque si no marcas un límite, puedes pasar de ser un hombre deseado a ser el buen amigo al que nunca elegirán. Y eso, amigo, es el principio del olvido. Hay una trampa que atrapa silenciosamente a muchos hombres mayores de 50 años. No se presenta como una amenaza. De hecho, suele venir disfrazada de algo cálido, agradable, incluso necesario: la conexión emocional. Ella se abre contigo, te cuenta sus miedos, sus heridas, sus dudas existenciales. Te busca para hablar, para ser escuchada, para sentirse comprendida. Y tú, con tu experiencia, con tu nobleza, con ese instinto protector que llevas dentro, la recibes. Le das espacio. Le das tiempo. Le das atención. Pero sin darte cuenta, también le das tu energía masculina sin tensión, y pierdes lo que pudo haber sido deseo. Esta es una de las trampas más comunes y más peligrosas para el hombre maduro. Porque se siente bien. Te hace sentir útil, valorado, necesario. Ella confía en ti, te cuenta cosas que no le cuenta a nadie más. Pero hay una diferencia abismal entre una mujer que se siente segura contigo y una mujer que se siente encendida por ti. Cuando confundes intimidad emocional con atracción física, comienzas a caminar por un terreno resbaladizo. Empiezas a creer que, como ella te escribe, te llama, te busca, te confía sus secretos, entonces está interesada en ti. Y no siempre es así. Muchas veces, lo que encuentra en ti es un refugio emocional, un padre simbólico, un terapeuta gratuito, no un amante potencial. Y aquí es donde duele. Porque tú piensas que estás avanzando, que se está construyendo algo, que esa cercanía es preludio del deseo. Pero no lo es. Es un vínculo seguro, sí. Pero seguro como una manta, no como una chispa. Eres el lugar donde ella se siente cómoda, pero no excitada. Respetada, pero no deseada.
Déjame contarte la historia de Manuel, un hombre de 60 años en Lima. Conoció a una mujer 25 años menor que él en un círculo de lectura. Tuvieron química desde el principio. Ella lo buscaba, le escribía, hablaban durante horas. Él la escuchaba con atención, le daba consejos, la ayudaba a entenderse a sí misma. Se sintió vivo, conectado. Pero cuando por fin se atrevió a dar un paso más íntimo, ella se alejó. Le dijo, pensé que solo éramos amigos. Contigo me siento contenida, no provocada. Manuel se rompió. Porque había dado todo de sí. Pero nunca puso tensión. Nunca marcó territorio masculino. Se volvió el espacio seguro, pero no el hombre deseado. Esto pasa porque muchos hombres maduros, especialmente los que han atravesado pérdidas, divorcios o frustraciones amorosas, han construido su autoestima sobre la base de ser buenos, ser útiles, ser inofensivos. Y cuando una mujer llega con problemas o vacíos emocionales, ellos se vuelven disponibles. Siempre ahí. Siempre listos. Siempre comprensivos. Pero hay algo que debes entender con claridad: el deseo no nace de la comprensión. Nace del contraste. De la tensión emocional. Del misterio. Cuando tú te entregas completamente sin que ella lo pida, cuando estás disponible todo el tiempo, cuando siempre dices sí, cuando cuidas más de ella que de ti, estás matando el espacio donde el deseo crece. Porque no le estás dando nada que la desestabilice, que la saque de su zona de confort, que le recuerde que tú también eres un hombre, con pulsión, con centro, con dirección. No se trata de ser frío, ni distante. Se trata de no regalar tu energía antes de que te la pidan. De no vaciarte emocionalmente en alguien que aún no ha demostrado merecerlo. De no actuar como pareja antes de serlo. Y aquí es donde el atractivo masculino después de los 50 entra en juego. Tú no estás aquí para demostrar que puedes ser un buen amigo. Estás aquí para sostener tu presencia masculina sin explicarte. Para permitir que sea ella quien sienta la tensión, quien quiera acercarse, quien decida quedarse no por lo que le das, sino por lo que despiertas en ella. Porque cuando una mujer se siente cómoda, pero no siente deseo, no es culpa de ella. Es una señal de que tú cruzaste la línea demasiado pronto. Que diste antes de tiempo. Que no marcaste límites. Que abriste la puerta sin preguntar si realmente quería entrar o solo quería pasar por un momento. No confundas el calor emocional con fuego erótico. No todo lo que es bonito construye atracción. Y no todo lo que es profundo conduce al deseo. Hay momentos para contener y momentos para marcar. Y si tú no los distingues, terminarás siendo ese hombre valioso que todas admiran, pero ninguna elige. Así que la próxima vez que una mujer se acerque emocionalmente a ti, pregúntate, ¿estoy conteniéndola como hombre o complaciéndola como figura emocional neutra? ¿Estoy generando tensión o solo comprensión? La atracción necesita espacio. Necesita incertidumbre. Necesita que tú te sostengas en ti mismo sin correr a salvarla cada vez que llora. Porque si lo haces, si te vuelves su pañuelo emocional, ella encontrará a otro que le haga temblar el cuerpo mientras tú solo le das estabilidad. Y tú no estás aquí para ser útil. Estás aquí para ser inolvidable. En la próxima y última parte, hablaremos del núcleo silencioso de todo esto, el temple. Porque sin temple, sin esa fuerza interior que no se rompe ni se regala, todo lo demás, tu voz, tu paso, tu mirada, tu presencia, se desmorona. Y tú no has llegado hasta aquí para desmoronarte. Has llegado para imponerte desde la serenidad. Has llegado al final de este recorrido, y si todavía estás aquí, no es por casualidad.
Es porque una parte de ti, esa que había estado dormida o silenciada, empezó a despertar. Hoy comprendiste que el atractivo masculino después de los 50 no está en competir, ni en convencer, ni en correr detrás. Está en elegir, en sostener, en caminar con dignidad, en hablar sin prisa y en mirar sin culpa. No necesitas ser más joven ni tener el cuerpo de antes. Necesitas estar presente. Habitarte. Reconocer el poder que hay en tu pausa, en tu mirada firme, en tu temple callado. No todo lo que una mujer siente se dice con palabras, pero si tú estás atento, lo verás. Y si aprendes a sostener esa tensión sin romperte, dejarás de ser invisible. Porque tu presencia dejará huella. No vuelvas a esconderte. No vuelvas a mendigar atención. Elige tu valor. Y si este video te hizo sentir algo, aunque sea un segundo de verdad, déjanos un comentario con una sola frase: yo estuve ahí. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando este camino hacia la presencia masculina. Comparte este contenido con otro hombre que lo necesite. Y recuerda, tú no estás aquí para gustar. Estás aquí para marcar.